Hola queridos hermanos en nuestro Señor Jesús, María y José. Continuamos con esta serie de las herejías. Hoy vamos ya a entrar de lleno con una herejía muy puntual. Ayer, en el programa anterior, es decir, eh, hicimos una introducción, un paneo general acerca de lo que es la herejía, qué significa, de dónde viene, la terminología la dejamos pues ya bastante más clara. Y ya pues ahora entonces nos vamos a meter de lleno a ver unas herejías ya muy particulares, que es el objetivo de estos videos. Pero no sin antes encomendarnos a Nuestra Señora, la Virgen Santísima. La saludamos con el Ave María diciendo: Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María Purísima, sin era virginale concepta, María Santísima. En nombre de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bien, hablábamos cómo el Santo Rosario es el arma cuya promesa, de hecho su origen, cuando la Virgen Santísima se lo entregó a Santo Domingo, se lo entregó justamente con el objetivo de derrotar las herejías. Y una de las promesas a quienes rezan el Santo Rosario diariamente, ojalá que lo estemos rezando diariamente, es que el Santo Rosario no nos hará caer en ninguna herejía, las destruirá todas. Entonces, todas las herejías que vamos a aprender en esta serie de videos podrán ser destruidas y derrotadas con el rezo devoto, amoroso del Santo Rosario. Dicho esto, entremos a hablar de los ebionitas. Un nombre bastante peculiar. Se ha hablado mucho acerca de dónde viene este nombre. Algunos dicen que viene del hebreo ebión, que significa pobre, porque de hecho ellos promovían la vida bastante pobre, una vida muy ascética. Pero nos estamos remontando al siglo I. ¿Quiénes fueron? Estamos hablando más o menos del año 63, más o menos, lo que indica que había todavía en vida, todavía estaban vivos muchos apóstoles, sino todos los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y de hecho fueron ellos mismos directamente quienes combatieron contra esta herejía. ¿Quiénes fueron los ebionitas? Entonces ellos se mantuvieron fieles a la ley mosaica, es decir, cumplían preceptos judíos, se circuncidaban, cumplían el sabbat, pero al mismo tiempo cumplían el domingo como día del Señor. Entonces ellos tenían 2 días, sabbat, el sábado judío, y el domingo, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Seguían las prohibiciones alimentarias judías, etcétera. Eran prácticamente unos judíos o judaizantes. Eran acuarianos, es decir, que tenían una adoración por el agua, algo que está sucediendo también hoy en día, ya lo hablaremos. Ascetas, es decir, una vida muy austera, de mucha penitencia. Aquí entramos en un punto bastante interesante. Ellos acusaron a San Pablo de apóstata. Ya en el primer video, en el video anterior, definimos lo que era la apostasía, ¿no? Hicimos la diferencia entre apostasía, herejía, etc. Y ellos declararon a San Pablo apóstata por poner a Cristo por encima de la ley mosaica. Entonces decían que San Pablo, al haber puesto a Cristo por encima de todo, pues San Pablo era un apóstata. Afirmaban que Jesús era el Mesías. Sí, ellos afirmaban eso. Muchos mesiánicos hoy en día lo hacen, pero negaban su origen divino, negaban que nuestro Señor Jesús fuera Dios, negaban su origen. De hecho decían que él había nacido en el tiempo, ¿no? Y más aún, negaban la virginidad de la Virgen Santísima. No la consideraban virgen ni antes, ni durante, ni después del parto. O sea, entonces afirmaban que antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, ella había tenido más hijos. Ellos aceptaban como sagrados el Antiguo Testamento, y del Nuevo Testamento solamente aceptaban el Evangelio de San Mateo. Pero ustedes saben que el Evangelio de San Mateo, en su primer capítulo, tiene unos versículos donde hace unas afirmaciones acerca de la virginidad de María Santísima. Entonces ellos solamente tomaron del Nuevo Testamento el Evangelio de San Mateo y le quitaron los versículos donde San Mateo hablaba de la virginidad de María Santísima. Entonces este grupo, como digo, los apóstoles aún estaban vivos. Si bien aceptaban y afirmaban que Jesús nuestro Señor sí es el Mesías, pues tenían toda esta serie de errores y naturalmente pues fueron declarados herejes. ¿Quiénes serían entonces los ebionitas hoy en día?
¿no? Ebionitas. ¿No? Si ellos acusaron a San Pablo de apóstata por poner a Cristo por encima de la ley mosaica, esto está muy interesante. Poner a Cristo hoy en día por encima de todo y de todos nos puede acarrear el título de apóstatas. Eso es muy interesante. Es decir, los ebionitas de hoy en día serían aquellos que ponen cualquier otra cosa, cualquier otra ley, cualquier otro sistema, cualquier otra religión por encima de Cristo. Porque ellos ponían la ley mosaica por encima de Jesús. ¿Cuánta gente no hay hoy en día que incluso dice y afirma que es cristiana, que es católica, que reconoce a Jesús nuestro Señor como el Mesías, pero en la práctica y a la hora de la verdad tienen cosas por encima de Jesús? Por ejemplo, si nuestro Señor Jesús enseñó que nosotros no debemos comulgar en pecado mortal, por ejemplo, y vienen otras personas y dicen, no, y tergiversan y cambian y dicen que no pasa nada, que se puede comulgar en pecado mortal porque debemos ser abiertos, tolerantes, hermanos, fraternos, bueno, toda esta serie de palabras. Esas personas están siendo ebionitas porque están poniendo su ley, una ley totalmente inventada, una ley mundana, por encima de Jesús. Es así de sencillo. Entonces, hoy en día eso está muy difundido. Y es muy interesante porque San Pablo es el grandísimo apóstol de nuestro Señor, de los gentiles, uno de los pilares de la Iglesia Católica. Y él, por poner a Cristo por encima de todo, fue considerado un apóstata. Estemos listos y preparados, hermanos, sobre todo en la oración, a que nos llamen apóstatas por poner a nuestro Señor Jesús por encima de cualquier otra ley, por encima de cualquier otro sistema, por encima de todo. Nadie nos puede venir a decir nosotros que algo o alguien está por encima de nuestro Señor Jesús. Ni siquiera organizaciones mundiales, ni siquiera sistemas, nada. Nuestro Señor Jesús es primero en todo. Así ello nos lleve a ganar el título de apóstatas, que sabemos que nosotros no estaríamos siendo apóstatas, serían los otros. Los ebionitas afirmaban que Jesús era el Mesías, pero negaban su origen divino. Esto es muy interesante. Jesús es el Mesías, sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero negaban su origen divino. Esto es gravísimo porque al negar el origen divino de nuestro Señor Jesús, quiere decir que Él no tenía, primero que no nos rescató verdaderamente, porque solamente un ser como Él podía rescatarnos y darnos la redención. Significa también que sus palabras son bonitas, son palabras buenas, pero que no son ley, cuando su palabra es ley porque Él es Dios. Sus palabras no trascienden, no cambian en el tiempo, trascienden el tiempo y el espacio y son eternas. Entonces, eso significa decir que nuestro Señor Jesús es de origen divino. Si vienen algunas personas hoy en día decir que no, y no solamente que lo digan, es más, muchas veces no lo dicen, pero su pensamiento y su actuar demuestra que Jesús para ellos es una persona importante, es un profeta, puede incluso que sea un hombre de Dios, pero que no es Dios. Y para nosotros, los cristianos católicos, Jesucristo es Dios. Él es Dios, nosotros lo adoramos, nos arrodillamos ante Él y le rendimos adoración. Esto me hizo pensar en el texto de San Mateo 16, cuando nuestro Señor le pregunta a San Pedro. Dice acá el texto, lo voy a leer literalmente. Y llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, propuso esta cuestión a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Díjoles, ¿y según vosotros quién soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón Bar-Jona, porque carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre celestial. Posteriormente le dará la primacía a Pedro en este texto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante entonces, porque esto sucede aún hoy día.
los ebionitas de hoy día. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías. Unos dicen que Jesús era un hombre bueno, que Jesús era un hombre interesante, que fue un gran filósofo, hasta le dicen comunista, revolucionario, etc. Nuestro Señor es Dios encarnado, como se lo afirma acá Simón Pedro, nuestro querido y amado apóstol San Pedro, a quien pedimos que ore por nosotros. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, Dios mismo. Entonces, nosotros tenemos que tener eso clarísimo, y yo les recomiendo mucho en su oración, por ejemplo, personal, cuando hagan oración mental o vocal, decirle a nuestro Señor Jesús, así de frente, decirle: Señor Jesús, yo a ti te reconozco en mi vida como mi Señor, como mi Salvador y como mi Dios. Te adoro porque eres Dios, el Hijo del Dios vivo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y tienes toda mi adoración. Con esas palabras así de sencillas nos reafirmamos en esto, para no caer en lo que, como digo, muchos afirman, que Jesús es un hombre, un pensador, etcétera, ¿no? Es que ese es el problema, que muchos incluso no están siendo conscientes de que con su pensar están quitándole la divinidad a nuestro Señor Jesús. Cuando dicen: no, eso que enseñó Jesús era para su tiempo, eso estaba limitado a una cultura específica, a un momento específico, ahí le están quitando su origen divino, le están diciendo que no es Dios, porque Dios trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, cada vez que escuchemos eso, alertas, porque está cometiéndose una herejía. Y nosotros, por supuesto, nos reafirmamos como San Pedro en la afirmación del origen divino de nuestro Señor. Por último, los ebionitas aceptaban como sagrados el Antiguo Testamento y el Evangelio de San Mateo, excepto los versículos que afirman la virginidad de la Virgen Santísima. ¿Qué es lo que hacen? Acomodan la Biblia a su antojo, eliminan versículos inconvenientes, como lo hizo Lutero cuando dio origen a los protestantes. Lutero, los versículos que no le gustaban para afuera, los cambiaba, los quitaba, quitó libros, etcétera, arbitrariamente. Entonces, nosotros esto no lo podemos hacer, por supuesto. Y esto no solamente significa quitar o no quitar, sino incluso ignorar o acomodar versículos de la Biblia a nuestro antojo. Eso es ebionita, eso es hereje, ese no es un correcto actuar, ¿no? Entonces nosotros aceptamos todo, la revelación, todo lo que la Santa Palabra nos dice, todo lo que la Santa Madre Iglesia a través de sus escritos de los santos nos han enseñado acerca de la palabra del Señor, pero no podemos ni quitar un versículo acá, ni acomodarlo a nuestro antojo, ni darle vuelta. No, la Biblia tiene un sentido, y ese sentido nos lo determina la Santa Madre Iglesia Católica, nos han dado criterios para ello, pero más allá de eso no hay que enredarnos en mucho estudio, mucha profundidad. La Biblia muchas veces es muy sencilla, muy directa y literal. Bien, espero que les haya gustado esta catequesis de hoy. Le pedimos a nuestra Madre María Santísima, que nos proteja siempre de toda herejía, que nos mantenga siempre fieles a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y sus enseñanzas, la verdadera y sana doctrina. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Gracias por ver este video. Dios los bendiga. La Virgen con todos nosotros. Hasta pronto.